Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bien, pues hoy es martes y toca a estas horas, ya lo saben, saludar a nuestra psicóloga de cabecera, a Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Paloma, ¿cómo estamos? Bueno, pues muy bien, aquí estamos, deseando escucharte. Y bueno, hoy además con un tema que, bueno, yo creo que va a ser muy interesante, al menos a mí me lo parece. Hoy nos vas a hablar del diálogo interno, ¿no? Ese diálogo que cada uno, esas conversaciones que cada uno tenemos con nosotros mismos, ¿no? Eso es, que yo creo que es algo que todos tenemos, a todos nos pasa, y el diálogo interno hay que cuidarlo. Es muy importante, porque a veces ese diálogo va a condicionar nuestras conductas, nuestra actitud, ¿no?, que tomemos. Claro. Imagino que muy importante lo que nos decimos y cómo nos lo decimos, ¿no? Y cómo nos lo decimos. Al final siempre yo hago la misma pregunta. O sea, ¿con quién es la persona con la que más hablas, ¿no?, a lo largo del día? Hombre, pues con nosotros mismos, constantemente, con nosotros mismos. Constantemente estamos hablando con nosotros mismos. Entonces, ¿de qué forma nos comunicamos, ¿no? ¿Cómo nos hablamos? Es muy importante, y sobre todo ahora que se habla tanto de la higiene, ¿no?, de la salud mental, pues que tengamos un diálogo interno, cuidado, que ahora os lo voy a decir un poquito los aspectos y por qué es beneficioso, pero bueno, que hay que revisar de vez en cuando ese diálogo interno, hay que intentar cambiarlo, porque al final eso es lo que nos va a dar también, Paloma, mucha fortaleza emocional, ¿no?, a la hora de adaptarnos a nuevas situaciones, problemas que nos puedan surgir en la vida. Entonces, bueno, dependiendo además el diálogo interno, es muy curioso porque como que se puede clasificar en 4 tipos, ¿no?, de personas o gente que pueda tener según el diálogo interno. Sí, mira, está las personas que tienden a tener un diálogo interno de autocrítica, ¿no? Pues son las personas que se cuestionan todo, que se juzgan, que hacen constantemente comparaciones con los demás, se valoran de una forma más negativa, siempre están minimizando los logros y al final van ensalzando los defectos, ¿no? Porque al final siempre es la crítica. Su diálogo interior siempre se mantiene esa idea de más prima lo negativo, ¿no?, que lo positivo, entonces no les dejan evolucionar. Son personas que tienden a pensar, por ejemplo, pensamientos tipo soy un desastre, todo me sale mal, te tiendes a poner como etiquetas, ¿no? Soy vago, soy un torpe, es que mira cómo he podido hacer esto. Constantemente tienen ese diálogo dirigido a la autocrítica. Luego hay otro tipo de personas que tienden a tener el diálogo catastrofista, que estos hay muchísimos, ¿no? Ese pensamiento predominante de prevenir situaciones. Yo siempre a veces a los pacientes digo, es que parece que eres la persona, estás trabajando constantemente en prevención de riesgos laborales, constantemente estás viendo situaciones de riesgo, ¿no?, cuando es todo producto de tu imaginación. Entonces, tienen pensamientos tipo, pues yo qué sé, van a hacer una entrevista de trabajo, imagínate, pues seguro que no me cogen, y si me monto en avión y voy a tener un accidente. Constantemente están viendo los riesgos, ¿no?, de las situaciones. Hay otras personas, Paloma, que tienden a tener un diálogo más victimista, que es la persona, bueno, pues personas que se tienden a sentir como más desprotegidos, solos, sin esperanza, consideran un poco como la vida súper complicada, ¿no? Siempre hay obstáculos, siempre hay problemas, también tienden a tener ese filtro negativo, ¿no? Se fijan más en los detalles negativos que no en los detalles positivos. Entonces la queja es continua, ¿no? Que todos a lo mejor pues podemos conocer a alguien que siempre se está victimizando, o pues con pensamientos que se pueda tener de nadie me quiere, es que todo es culpa mía, es que, bueno, un poco más en esa queja. Y luego los últimos, que son los del diálogo autoexigente, que también todos conocemos alguno, ¿no? Los que tienen siempre en esos pensamientos de tengo que, siempre tienen un pero, ¿no? Tengo que hacer esto, o esto me ha quedado bien, pero me faltó hacer esto, ¿no? No he conseguido llegar a esto. Entonces, eso también, ese diálogo interno de tener tanta autoexigencia, da lugar a mucho agotamiento emocional, porque siempre se están fijando en los errores. Es gente que suele padecer también mucho estrés, mucha inseguridad, porque al final la autoexigencia quieres que sea todo perfecto, pero claro, la vida no es todo perfecto. Claro, y ya nacemos así con esta manera de ser en cuanto a cómo nos hablamos, o está condicionado por experiencias personales, por la educación. Pues mira,
van un poco las dos ramas un poco en paralelo. Quiero decir que nos condiciona un montón el ambiente donde nos criamos, el entorno, el modelo educacional, las creencias que tenga esa familia que nos vayan inculcando. Si realmente, por ejemplo, nacemos con unos mensajes que oímos en nuestra madre, como que verbaliza siempre la catástrofe, siempre está en el riesgo, estás desde pequeño en un parque, cuidado, no te vayas a caer, ese tobogán no es seguro, Claro. o cuando vayas a salir de fiesta, ten cuidado, no vayan a hacer esto, lo otro. Entonces tú siempre estás oyendo ese tipo de mensajes, por lo tanto hay un aprendizaje vicario que tú vas a aprender por imitación y vas a coger un poquito ese modelo. Luego influye un poquito ya ese rasgo de personalidad, ¿no?, que podemos tener propio, que en parte, pues eso, nacemos con determinadas rasgos de personalidad que van a hacer que, bueno, que minimicemos o que veamos las cosas de otra manera, pero influye un montón, y yo creo que un porcentaje muy alto, ese modelo educacional, ese ambiente que nos rodea y, bueno, pues al final, mira, lo que condiciona, o sea, cómo te sientes y cómo actúas en la vida, yo siempre digo, no son las situaciones, sino la interpretación que das a esa situación. Entonces, si en tu familia interpretan de una manera catastrofista, claro, o siempre has crecido bajo una autocrítica, una crítica, pues tú al final vas a generar autocrítica. No, y lo vemos, ¿no? Como ante una misma situación, ¿no?, las personas actuamos de diferente manera, ¿no? Exacto, incluso, fíjate, hay Claro. madres que dicen, pero si he educado a los dos hijos igual, como uno es así y otro es así, pues bueno, ahí ya interviene más el tema de rasgos de personalidad, ¿no? Y luego, pues también influye hasta el modelo educacional en el cole, ¿no? El profesor referente que a veces en esa etapa tan importante de nuestra infancia, pues a lo mejor también nos ha podido influir, si nos han fomentado más la autoestima, si no. Influyen muchísimas cosas, pero a lo largo de la vida, Paloma, todos hemos tenido un autodiálogo con tendencia a algo, ¿no? De crítica, de catástrofe o de autoexigencia. Siempre a lo largo de la vida hemos tenido. Entonces, por eso siempre hay que revisarlo, siempre hay que pasar un poco esa ITV mental, porque tiene más beneficios tener un diálogo, pues ya no te digo todo positivo de verde color de rosa, pero bueno, un diálogo pues neutro de la realidad, del aquí y el ahora, porque al final eso nos va a dar bienestar físico y psicosocial, nos va a bajar pues las posibilidades de también tener determinados trastornos de ansiedad, de depresión, de estrés, ¿no? Controlamos un poquito todo, pues la autoestima, la autoconfianza, o sea, claro, es posible, Ruth, cambiar ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, esas conversaciones, bueno, pues para poder enfocarlas de una manera un poquito más positiva. Por supuesto, mira, yo creo que el primer paso que nuestros oyentes puedan hacer ya de psicología de andar por casa, como digo yo, es intentar que empiecen a prestar atención a sus pensamientos, ¿no? El empezar, incluso a veces escribir es muy terapéutico porque nos ayuda a integrar un poquito lo que estamos pensando, a sacarlo fuera, a tomar perspectiva, pero también a analizar esos pensamientos. ¿Cómo es mi manera de pensar? ¿A qué tiende? A lo que te había explicado antes. ¿Soy más de autocrítica o a lo mejor tengo todos, ¿no? A veces soy catastrofista o me pongo siempre en la queja o con autoexigencia. Y pongo atención a esos pensamientos para saber qué tipo de pensamientos son. E intento hacerlos conscientes, porque a veces estamos, como dicen, ¿no?, piloto automático. Entonces mi cabeza va pensando mientras yo hago otras cosas. Pero claro, yo en mi interior estoy generando constantemente emociones. Tú ten en cuenta que un pensamiento siempre genera una emoción. Entonces, aunque esté en piloto automático, yo constantemente estoy generando emociones negativas. Entonces, si yo ese pensamiento lo traslado como a una forma más consciente, mi voz interior la saco fuera, pues es como que tomo conciencia de cómo pienso y ya empiezo, segunda parte, que el primer paso es pongo atención a mis pensamientos. Y segundo paso es, empiezo a dividirlos si son útiles, válidos o no son útiles, ¿no? Entonces, un pensamiento que es inútil, que no es válido, es un pensamiento que vaya en futuro, porque yo el futuro, por ejemplo, no lo puedo adivinar. O en pasado, porque el pasado ya no puedo hacer nada con él, ya pasó, no está en mi control, no depende de mí. Entonces empiezo a clasificarlos en qué es útil y qué no es útil. Y a partir de ahí empiezo a trabajar si son útiles,
y están en mi control y dependen de mí, pues le voy a buscar una solución. Si no son útiles, si no son válidos, voy a empezar a trabajar la aceptación. Y la aceptación no es lo acepto, imagínate una persona, y te pongo un ejemplo, hay mucha autocrítica a lo mejor con el físico, ¿no? ¿Cuántas personas dicen, es que no me gustan mis piernas? Pues claro, si dices, tienes que aceptar que tus piernas son así. Aceptar no, porque al final ese aceptar, no me refiero a ese aceptar. Aceptar es dejar de criticarte, dejar de decirte que no te gustan tus piernas. Claro. Porque al final el cerebro aprende, o sea, el cerebro cambia también por repetición y lo va integrando. Pues yo acepto, pero no me digo a mí misma qué piernas tan feas tengo, porque eso es ya la autocrítica. Entonces, eso es lo que quiero que paren, que dejen de hablar consigo mismo en modo negativo, sino que acepto que no me gustan mis piernas, pero no me lo repito, porque si me lo repito, me va a repercutir. Es importante este concepto, porque nuestro cerebro va aprendiendo a base de repeticiones. Es como si muchas veces yo les digo a los pacientes, repite esta frase, ¿no? Que es no positiva, pero un poco, bueno, pues real, que dependa de ti, algo que te dé aliento. A base de repeticiones tu cerebro va integrando, pero igual integra en lo negativo. Si tú desde pequeña empiezas, y esto al final es el autodiálogo interno que hablábamos antes de lo que es importante la familia, si a ti desde pequeña te han dicho qué torpe eres, tú de tanta repetición tú ya te lo has integrado y ya te comportas según eso. Claro. Entonces es muy importante que las personas acepten, pero aceptar es dejar de criticarse. Y ya veréis como con eso poco a poco se va a ir trabajando. Y bueno, a ver, realmente la gente que tiene, Paloma, un diálogo interior bastante negativo y que pues que al final le genera ansiedad o le genera un estado de ánimo bajo, yo siempre digo que es importante trabajarlo con ayuda profesional, porque se puede cambiar y es entrenar, igual que vamos al gimnasio, pues entrenamos la mente, ¿no? Bueno, pues yo creo que merece muchísimo la pena, ¿no? Porque imagino que conocerás un montón de casos de pacientes en los que el cambio ha sido espectacular, ¿no? Cuando realmente han hecho este ejercicio con tu ayuda, con la ayuda de un profesional, ¿no? Porque al final, bueno, como bien nos estás contando, ese diálogo interno es un poco el reflejo, ¿no? De nuestros estados emocionales, de nuestras creencias, de nuestra cultura. A veces cuesta un poquito, ¿verdad?, cambiar eso. E imagino que cuando se hace, casi la vida te cambia, ¿no? Porque empiezas a ver las cosas de una manera totalmente distinta, mucho más positiva y te dejas de machacar tanto, ¿no? Exacto. Y siempre partimos, Paloma, de las personas que no tienen ya el trastorno diagnosticado, sino personas que todos en nuestro día a día tenemos el diálogo interno, ¿vale? Yo me refiero un poco a esas estrategias porque es verdad que quien tiene diagnosticado o está ya en una depresión, severa, hay que trabajar de otra manera. Pero sobre todo para el día a día, Paloma, es muy importante que revisemos nuestro diálogo interno. Y son hábitos, igual que hay hábitos en la comida hacia alimentación saludable, pues hay hábitos hacia también tener pensamientos útiles, porque la mayor parte de los pensamientos son inútiles, son basura mental que no nos llevan a nada, ¿no? Claro. Bueno, pues un tema yo creo que muy interesante que tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer un poco todos, pues ese ejercicio, ¿verdad? De cuando nos vienen esos pensamientos negativos hacia nosotros mismos, bueno, pues darles un poquito la vuelta y cuidar lo que nos decimos y, como bien has explicado, cómo nos lo decimos, que eso es muy importante. Pues Ruth, como siempre, un placer saludarte, que pases una buena semana y nada, te esperamos dentro de 7 días con un nuevo tema. Gracias, Paloma. Buena semana. Buena semana también para ti.